hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hasta ahí. No lo vamos a repetir una vez más, pero léalo con ganas. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bendito Dios y Padre, hemos leído tu palabra y declaramos, Señor, cielos abiertos. Bendecimos tu nombre, Jesucristo de Nazaret. Bendito Espíritu Santo, tu presencia se puede sentir, se puede palpar desde ya en este lugar. Gracias, Consolador eterno, por habernos traído esta tarde. Declaro, Padre Santo, que el diablo queda atado y reprendido. Y hoy saldremos, Padre amado, con esta palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Declaro que no saldremos igual, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Hoy sí tomen asiento. Yo le puse esta enseñanza: verdaderos hombres. Diga conmigo: verdaderos hombres. Hermano, ciertamente la diferencia entre una mujer y un hombre es el sexo. Y ciertamente Dios diseñó en un perfil diferente al hombre y a la mujer. Pero muchas veces pensamos que solamente por no tener la parte de la mujer en nosotros, creemos que eso nos hace hombres ante Dios. Pero aquí hay una profundidad donde tenemos que saber que no solamente el sexo define nuestra hombría, sino que también los atributos que Dios diseñó en el hombre, porque el hombre, para que sea hombre, es un diseño. Nosotros vivimos en los planos eternos de Dios y todo está diseñado conforme a Dios. Dios no quiere que el hombre se crea hombre por el machismo o por la fuerza que tiene o por el sexo únicamente, sino funcionar como el atributo de hombre en el cual Dios invirtió su imagen y semejanza. El hombre, cuando Dios lo creó, fue la primera idea que tuvo. Por eso el hombre, en él recae la mayor responsabilidad. El hombre tiene más responsabilidad que la mujer ante Dios. El hombre tiene más mandatos que la mujer, tiene más exigencia. El hombre tiene más obligación de ser verdadero ante Dios. Tenemos una generación donde vemos que las mujeres están superando en muchos lugares, en muchas familias, a los hombres en compromiso, en fidelidad a Dios, en lealtad a la familia. Y pareciera que Satanás ha avanzado mucho en algunos hombres que no conocen sus responsabilidades como el ser hombre. Cuando Dios crea a Adán, le hizo, podemos decir, un nido o su hogar, el huerto del Edén. Y Dios le dijo: lábralo y cuídalo. ¿Qué le dijo? Lábralo y cuídalo.
Y Dios le dio mandamientos. En otras palabras, le dio mandamientos. De todo árbol podrás comer, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y le dio tareas que realizar. El ser humano en el mundo, Dios está luchando para que vuelva a los mandamientos. Dios ha luchado con el ser humano para que el ser humano vuelva a sus mandamientos. Pero también Dios ha luchado para que el hombre vuelva a sus responsabilidades en el rol de hombre que Él le dio en la vida. Por eso, una de las cosas más fatales que el mundo entero enfrenta es que el hombre ha perdido el sacerdocio. Y por eso restaurar este mundo es imposible. Porque si el hombre que es el líder de la familia, el cabeza, el que está diseñado para cuidar y proteger el huerto, es el que lo ha destruido, es el que lo ha, amado hermano, descuidado, habiendo un enemigo malo. Dice, se llega a creer que cuando Eva hablaba con Satanás en el huerto y la confundió en la parábola del trigo y la cizaña, usted ve que dice Jesús que cuando los ángeles le dijeron: Señor, pero ¿por qué si sembraste trigo hay cizaña? Y Jesús dijo que cuando los hombres dormían, llegó el malo. Eso no es entender que Adán descuidó el huerto. Adán descuidó a su esposa. Estamos enfrentando un caos en la familia a nivel mundial. Y aquí podemos estar algunos de nosotros tal vez enfrentando situaciones con nuestros hijos, situaciones con nuestras esposas. Ahorita precisamente yo tenía una hora de atender una familia aquí en la iglesia, ¿verdad? Que están pidiendo consejos para no equivocarse y seguir venciendo, y eso es correcto. Felicito esa actitud. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que no podemos descuidar la hombría primeramente. Porque si usted descuida, amado hermano, el ser ese hombre verdadero que Dios busca, usted va a abrir brechas al diablo. Usted juega el papel como hombre, como un protector de casa. Usted es como una cobertura. Usted es la autoridad. Y esto recae en los que ya tenemos familia. Por eso el hombre tiene que ser el que guía. Si usted y su familia son cristianos, el diseño de Dios es que usted sea el que guía a la familia. Usted eso lo va a ver en todos los patriarcas. Eran ellos, las esposas se sujetaban y lo seguían. Eso usted lo va a ver en Alcana con Ana. Alcana tomaba a su esposa y a Penina, la llevaba al templo y le daba hasta la ofrenda que iban a presentar ellas. Eso usted lo va a ver en la familia de José, de María. Ellos fueron los que llevaron al niño Jesús al templo. Usted va a ver a Zacarías siendo sacerdote y a Elizabeth, padres de Juan Bautista, que andaban irreprensibles en la ley de Jehová. Usted va a ver un sinnúmero de ejemplos de cómo los padres, los hombres que se dedicaron a ejercer el sacerdocio, guiaban a su esposa y a sus hijos. Es lamentable ver en estos tiempos a la esposa siendo mejor que el hermano sirviendo. Yo le voy a ser honesto. Eso no dice que usted se va a condenar. Pues lo que sí le digo es que esa familia va a funcionar mal. Porque el diseño de Dios no es ese. El diseño de Dios es que usted sea el ejemplo de su casa. Por eso usted fue primero y después la mujer. Por eso es que la mujer vino a usted. Fue Dios que la trajo a usted. Y yo en esa parte le doy gracias a Dios por mi ejemplo. Porque yo desde que encontré a Cristo he sido la persona, para gloria de Dios,
Porque le he dado ejemplo a mi esposa y le doy ejemplo a mis hijos. Y le doy gracias a Dios de haber entendido el diseño. El diseño. Y por eso es lamentable que algunos de ustedes, si están aquí, pónganse, ¿verdad?, el abrigo. Pero la mujer a veces lo supera en entrega, en pasión. Y es aquí donde usted tiene que saber lo que Dios está diciendo. Muchos se proclaman, cada uno hombre en su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Será que su familia tiene un hombre de verdad? ¿Será que nuestros hijos tienen un hombre de verdad? ¿Será que la esposa suya tiene un hombre de verdad? ¿Será que mi esposa tiene un hombre de verdad? ¿Mis hijos tienen un hombre de verdad? ¿O qué tipo de hombre soy yo? Es una pregunta que tenemos que hacerlo. ¿Qué tipo de hombre somos? Cuando yo encontraba este versículo en Proverbios, lo primero que hice fue temblar y después fue tirarme de rodillas. Pedirle perdón a Dios por todos los momentos donde me he equivocado al descuidar a mi familia. Porque yo le voy a ser honesto, anda un enemigo rondando alrededor. Y el descuido que usted tenga como padre lo va a pagar la familia. Hoy la gente en estos tiempos toma decisiones. La gente dice, no, mejor separémonos. No, ¿qué? ¿Para qué vivir así? La gente piensa que al separarse solucionó las cosas. Las empeoró. Mayormente cuando los hombres son casados, la opción no es la separación. Un hombre que en verdad cuide a sus hijos jamás va a optar la separación. Una mujer que cuide a sus hijos jamás va a optar la separación. Y es aquí donde la familia de nosotros, cada uno en particular, necesita nuestras casas, nuestros Edén, donde nosotros Dios nos puso. Tienen que ser cuidados. ¿Quién va a cuidar tu Edén? ¿El pastor va a tener que cuidar tu casa? ¿Tus papás van a tener que cuidar tu casa? No. Es usted como líder de casa. Usted en la casa es un líder. Usted es un sacerdote ante Dios. Dios no lo ve a usted como usted se mira en el espejo. Ni tampoco usted es visto como la gente lo mira. A usted Dios lo puso en un lugar de dignidad. Usted es el cabeza de familia. Y por eso es que tenemos que aprender a ser hombres verdaderos. Un verdadero hombre se conoce por tres cosas que son básicas. Un verdadero hombre, amado hermano, se conoce por tres cosas básicas. Esto lo dijo una persona y me gustó y lo analicé y es cierto. Un hombre se conoce por el Dios a quien adora. Te oye a uno diciendo ahí, adorando a un Dios, usted dice, oh, ese es musulmán. Usted ve a una gente adorando a un ídolo, oh, ustedes esos son idólatras, esos son de... Entonces el hombre se conoce por la devoción del Dios a quien adora. Por eso las generaciones decían el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Abraham fue conocido como Abraham y es conocido como Abraham por el Dios a quien él adoró. Isaac y Jacob también fueron reconocidos, que hasta estas generaciones son conocidos por el Dios que adoraron. Y nosotros tenemos también que ser conocidos. La gente tiene que decir, ese es el pueblo de Dios, ese es un hijo de Dios. ¿Qué no se dice de Abraham en estos tiempos? ¿Qué no se dice de Jacob? Por eso es que si usted tiene a Dios como su padre, usted no puede ser cualquier hombre sirviéndole. Usted tiene que ser el hombre de fe que impacta, tener ese coraje de salir al desierto y caminar y hacer que su mujer a usted lo siga. Su mujer tiene que ser una mujer que confía en sus decisiones. La mujer suya tiene que estar segura de la decisión que usted toma. Ella sabe quién es usted. Usted es el hombre que tiene a Dios con usted. Esa inseguridad viene de que usted tenga esa devoción con Dios. Entonces yo necesito que nosotros seamos una sociedad que le demos testimonio a este mundo de quién es nuestro Dios. Nuestra conducta lo dirá. Nuestra forma de vivir lo dirá. Nuestros frutos lo dirán.
Abraham no fue el padre de la fe por solamente ser el padre de la fe. Fue un hombre que aprendió a confiar en Dios y a vivir con Él siendo un amigo. Como hombres estamos invitados a ser amigos de Dios. Segundo, el hombre se conoce por el pensamiento que lo domina. Usted tiene que saber qué es lo que usted tiene en su cabeza como hombre, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. En otras palabras, usted no hace otra cosa más que lo que su mente a usted le dice. Por eso usted tiene que estar claro qué es lo que usted está pensando de su familia, de su esposa, de sus hijos, de usted como hombre. Qué es lo que usted dice de usted mismo. Si usted tuviera que redactar un testimonio, qué es lo que usted está siguiendo, qué es lo que gobierna su mente. Si el pensamiento es negativo, si el pensamiento es malo, usted no puede permitir esos pensamientos. Usted tiene hombría, usted es el hombre de verdad. Usted no puede permitir un pensamiento que a usted lo ate, que a usted lo haga fracasar. Usted tiene que tener sus pensamientos claros. Mañana yo voy a hacer esto. Usted tiene que estar conviccionado en su corazón de cada paso que usted da. Usted no puede ir averiguando por la suerte de la vida a ver qué le funciona. Usted tiene que tenerlo claro ya en su mente. ¿Para dónde va usted? Es importante que tengamos nuestros pensamientos claros. Si usted tiene los pensamientos claros, sus convicciones estarán claras y su vida estará segura. Pero es lamentable que el ser humano viva confundido, porque en esa mente inconfundida es donde el diablo gana ventaja. Por eso ustedes tienen que saber claramente, si servir a Dios quieren, pues piénsenlo de una vez por todas. Pero no pueden andar los hermanos o la gente con duda, y vemos ese doble ánimo que nunca los hace vencer. Por eso tenemos que ser conocidos por la mente de Cristo, por tener el pensamiento de Cristo. ¿Cuál fue el pensamiento de Cristo? He venido a hacer no la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Ese pensamiento. ¿Cómo usted, siendo un hombre cristiano, no va a querer hacer la voluntad de Dios? ¿Qué pensamiento tiene usted entonces? Hacer dinero, llenarse de la avaricia o del mundo. Tenemos que restaurar nuestra mente, hermano, y poner nuestro pensamiento claro. Jesús en eso fue claro y fue tan efectivo porque Él supo a lo que venía. Nunca vino a inventar, porque su pensamiento estaba claro. Y Pablo exhorta y dice que tengamos la mente de Cristo. Imagínense si el pensamiento del padre de familia es hacer esto y lo otro, y el pensamiento es solamente servir el domingo que me queda tiempo a la iglesia. O sea, tener pasión y ganas de todo menos de Dios. Yo le aseguro que esa no es la mente de Cristo. Esa no es la mente de Cristo. Y entonces, ¿cómo podemos llamar hombre de verdad a alguien que ignore la voluntad de Dios? ¿Cómo Dios podrá hallar en un hombre verdadero cuando el pensamiento que tiene no es un pensamiento que piensa en la voluntad de Dios? Nos encontramos tanta gente en iglesias que está a media sirviendo a Dios. ¿Por qué sirven a media? Porque su mente todavía no es liberada. Vemos tantos hombres que le dicen a la mujer: váyase usted para la iglesia, yo voy a ir mañana. Oh, qué facilito se les hace. Pero si fueras un hombre de verdad, no lo hicieras. Darías el ejemplo. El último atributo porque el hombre se conoce es por los principios y valores que él tiene para vivir. El hombre de verdad no vive por suerte, ni por casualidad ni accidente. El hombre de verdad vive bajo los principios de la palabra de Dios. Y por eso es que el hombre de verdad va prosperando, las cosas le salen bien, porque él vive bajo los valores de la palabra de Dios. Y el pueblo de Dios eso es lo que hace: estudiamos los valores de la palabra de Dios. Cuando Eva hizo algo fuera de la obediencia,
cayó en pecado y cayó Adán. En otras palabras, no vivir en los valores de la palabra es vivir caído. La Biblia está llena de principios. Cuando yo, como pastor, aconsejo a una familia, yo escucho las dos partes, pero cuando voy a darles el consejo, ¿qué es lo que yo veo? Veo que las columnas, veo que las bases, veo que el fundamento de la casa no hay. No hay columna, no hay valores, no hay principios. Quieren felicidad pero sin respeto. Quieren seguridad pero sin confianza. Quieren amar, quieren la felicidad pero sin el amor. Entonces, hermanos, tenemos que saber que nosotros somos el pueblo que estamos cultivando los valores, la honestidad, la verdad, la firmeza. Hay quienes les cuesta reconocer sus errores y se mueren y se van al ataúd, pero ellos nunca aceptan sus errores. ¿Por qué? Por falta de honestidad. Porque no hay honestidad en ellos, no hay humildad. Nosotros no queremos, hermanos, formar familias que vivan a la zumba marumba, como dicen por ahí. Nosotros queremos formar hogares sólidos. Y no hay cosa más bonita que ver que a una familia le está yendo bien. Ver el favor de Dios en esa familia. Ver cómo Dios pelea tus batallas. Que tú testifiques de la cobertura. Que tú como padre de familia testifiques de la provisión de Dios, de cómo Dios te abre puertas, de cómo la palabra de Dios se cumple en tu familia por la obediencia a los principios de la palabra. O sea, nosotros tenemos que avanzar, hermanos. La Biblia mire, ahorita vamos a entrar a unas recomendaciones importantes. Algunas cualidades de un hombre de verdad. De un hombre de verdad ante Dios. Un hombre que en verdad es hombre de verdad ante Dios. Es un adorador. Es un adorador. Dice la palabra en Juan que Dios busca adoradores en esta tierra. Imagínate un hombre que no sea un adorador de su casa. Un adorador de Dios. El hombre inspirado por Dios. No, pero este atributo de ser un adorador para muchos hombres, esto no es algo grande, pero esto Dios lo busca de ti. Adorador. Que tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Eso Dios lo pide, lo busca de nosotros los hombres y de todos los jóvenes y las mujeres. Pero yo creo que el adorador de la familia, el que busca primeramente a Dios, cuando sus hijos se levantan, a usted lo deben hallar despierto, porque usted ya oró. Cuando la mujer se levanta, usted ya está despierto, porque usted ya cubrió su familia de los dardos del diablo. La responsabilidad. Un hombre que es hombre de verdad es un adorador, es un servicial en la obra de Dios. Un hombre de verdad para Dios es alguien que le sirve a Dios. Es alguien que tiene compromiso con Dios. Esto debe ser un ejemplo de nosotros los hombres en nuestra familia en completo. El día de mañana nosotros veamos a nuestros hijos sirviendo, es porque les dimos ejemplo. Tercero, tenemos que ser hombres de verdad ante Dios cuando nos comprometemos con Él. Hermano, yo en la Biblia veo que cuando alguien, mire, la gente que quiere vivir lejos del compromiso es gente falsa. Mire, la gente que está, por ejemplo, si ponemos un ejemplo, viviendo en vida libre sin casarse. ¿Cómo la gente comprueba de que están juntos y casados? ¿Cómo comprobamos que eso es legal? Si hay un papel que fueron a la corte, bueno, podemos decir acá hay un comprobante.
Entonces yo quiero decirles a ustedes que el compromiso nos hace a nosotros tener legalidad para con Dios. Dios es un Dios de compromiso. Y creo que en la familia, mis amados, en la familia, en esa constitución, el ejemplo del compromiso para con Dios debe ser el hombre. Es el diseño. Es el diseño. Y no sé qué tengamos que remover y cambiar, pero hay que mejorar en esto. Porque Dios está buscando hombres de verdad. El hombre que es hombre de verdad es un hombre fiel y leal. Vivimos en una sociedad donde vimos ayer que la corrompición del carácter es un problema global en este último tiempo. Y el carácter va a ser descompuesto muchas veces, hermanos, y necesitamos nosotros mantener los valores. Ser fieles en su casa, ser fieles al trabajo, ser fieles, amado hermano, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a la iglesia. Ser fieles a Dios en todo, en su trabajo, en su empresa. Entonces, Proverbio dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Preguntémoslo con humildad en esta tarde, con sencillez. ¿Me estará viendo Dios como un hombre de verdad? ¿Estoy llenando los requisitos? ¿O estoy preocupado por tratar la manera de agradar a Dios porque me hace falta? ¿Soy ese cristiano, hombre responsable de familia, que tengo que levantarme? O también hagámoslos la pregunta: ¿soy el hombre de verdad para mi esposa? ¿Soy un hombre de verdad para mis hijos? Esas preguntas me las hice ahora. Y cuando yo estaba estudiando este mensaje, yo estaba separado de mi familia. Y créame, todo el día los he dejado solos. Y hasta ellos pagan un precio. Y Dios me decía: podés buscarme, podés estar cerca de mí, podés hacer todo, podés amar la iglesia, pero no descuides tu familia. Porque no solamente tengo un rol con la sociedad, ni con ustedes como padres, como familia, sino mi primer compromiso después de Dios es mi casa. Si yo no gobierno mi casa, no gobierno nada a la iglesia. Está escrito en la palabra. Por eso el primer ejemplo que Dios quiere es nuestro hogar. Hoy hagámoslo una pregunta: ¿qué está pasando en casa? ¿Pasas tiempo con tu esposa de calidad? ¿Pasas tiempo con tus hijos de calidad? Porque a veces allá afuera hay quienes trabajan los 7 días y viven esclavos al trabajo y al sistema, pero no se dan cuenta que hay responsabilidades con Dios. Y la responsabilidad no es el trabajo primero, es la familia. El mandato que Dios ha dado al hombre de amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. El mandato de nosotros es amar a las esposas, entregándonos por ellas, dice, para santificarlas. Un hombre que no se entregue total en amor, en dedicación, en compañerismo a la esposa, no la santifica. Por eso las mujeres viven amargadas en este tiempo. Hay mujeres que hasta traumas y enfermas están. ¿Por qué? Por tu propio trato, por el mal trabajo que tú has hecho. Y te hago una pregunta: ¿sabe eso Dios o no lo sabe? Por eso Dios esta tarde está diciendo: quiero hombres de verdad. Y yo declaro que nosotros vamos a ser una generación de hombres valerosos. Nosotros vamos a levantar nuestra familia del hoyo en que se encuentre, porque Dios está de nuestro lado. Amén, hermano. Aplauda a Dios. Si Dios busca hombres de verdad, ¿quién lo hallará a este hombre? Tenemos que saber que la verdad es algo que se desarrolla.
Tal vez usted ha comenzado el evangelio ahorita y usted tiene el deseo, usted es consciente de todos los errores que usted ha cometido como padre de familia, como hombre. Pero Dios lo que quiere hoy es que esa verdad que usted hoy tiene se vaya incrementando. Podemos llegar a ser esos hombres. Imagínate que dice la palabra que cuando Job iba a la plaza, dice que los jóvenes se escondían de él. Y dice que los ancianos bajaban la cabeza. Y dice que los que hablaban lero, le ponían así para la boca. Pues ahí estaba Job. Hacía que los hombres se retribuyeran el silencio. Porque había un sacerdote ahí, un hombre sabio, un hombre de verdad, que hasta Dios decía: al diablo mismo no has considerado a mi siervo. Hermanos, nosotros tenemos que, mire, en estos tiempos hay mujeres más valientes que hombres. Dios de la gloria. Hay mujeres que más agresivas, más violentas. Y los hombres, hermanos, allá encuevados. A mí no me venga con esas cosas aquí, hermanos, porque será imposible no encenderse en este altar, hermano. Aquí necesitamos nosotros tomar responsabilidades, no solamente con Dios, hermano, con nosotros mismos. Mire, escuche esto. Ayer yo miraba un video. Andaban grabando ahí en los homeless de la calle. Que cantidad de homeless allá en Nueva York, en Los Ángeles, perdón. Me estuve viendo todo el video porque me conmovió eso. Soy una persona que tengo grande amor por esa gente. Y entrevistaron a uno de ellos. Y le dijo el hombre ahí: ¿cuántos años tienes de estar aquí, en este lugar? Le dijo: ya voy para unos 12 años. Le dijo: ¿y qué te llevó aquí? ¿Qué te trajo a esta vida? ¿Qué te trajo a decir que hoy tú eres un drogadicto? Porque el hombre decía que él era un drogadicto. No me da pena decirlo, soy un drogadicto. Y el entrevistador le decía: ¿y qué te llevó aquí? Y él, con lágrimas en los ojos, le dijo: perdí mi familia, perdí mi esposa y perdí mis hijos. Y por eso es que a veces cuando tenemos la familia no la podemos valorar hasta que la tenemos perdida. Venimos a reconciliar nuestro cerebro. No, mis amados, por favor, hermanos, levantémonos a ser hombres de verdad, hombres que en verdad sabemos para qué vivimos. Y mire este hombre, le dijo el entrevistador: ¿deseas tú salir de esta vida? Con lágrimas en los ojos dijo: esa es mi meta, salir, pero no puedo. ¿Dónde duermes? Aquí en la calle. Y le dijo el entrevistador: sé que en esta situación en la que te encuentras tú deseas reencontrarte con alguna persona que extrañas. Si tuvieras la oportunidad de encontrarte con alguien, ¿quién sería la primera persona con la que desearas encontrarte? Te lo aseguro que el entrevistador pensaba en su mamá, en su papá, en su esposa, en sus hijos. Pero ¿sabes qué dijo él? Dijo: conmigo mismo. Desear encontrarme conmigo mismo. Desear hacer lo que un día fui. Hermanos, cuando uno pierde el sentido de razón, el sentido donde tú funcionas, hermanos, regresar no será fácil. Por eso hoy, para ser este hombre que Dios está buscando, porque Dios sabe que caímos, pero Dios está buscando hombres de verdad, hombres responsables para con Dios, hombres responsables para con la familia, para con los hijos, para con la esposa, para con la iglesia, hermanos.
Yo cuando veo el reino de David, David iba a pelear con un ejército de hombres. Yo no miraba mujeres ahí. Cuando Gedeón iba a la guerra, puros hombres. Y yo creo, hermano, que tiene que ser lo mismo en estos tiempos. El hombre tiene que ser el más relevante de la casa. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? ¿Cuántos creen que es posible, hermano? Eso me partió, hermano. Hermano, nunca pierdas tu esencia. Nunca pierdas tu diseño. Imagínate, ese hombre dijo: reencontrarme conmigo es lo que quiero, porque extraño a aquel que un día fui. Extraño ser aquel padre que fui, aquel padre amoroso con mis hijos. Eso es lo que extraño. Pero miren que me he convertido. Hermanos, no podemos perder nuestra esencia. Por eso te voy a aconsejar, para convertirnos nosotros, te voy a dar unos 7 consejos de vida que te van a ayudar. Queremos convertir a Palabra Restauración los hombres de nuestra iglesia, que sean hombres sacerdotes verdaderos. El primer consejo para ser hombre de verdad, anota esto, que esto te va a requete bendecir. Debes buscar la sabiduría y ponerla en prioridad. Necesitas sabiduría para ser el hombre de verdad. Diga conmigo: necesito sabiduría para ser el hombre de verdad. Repítalo: necesito sabiduría para ser el hombre de verdad. Necesita usted como hombre poner en prioridad la sabiduría. Salomón, esto se lo enseñó su padre David. David le dijo a Salomón: si un día Dios se te aparece y Dios te da la oportunidad de pedirle algo, pídele sabiduría. ¿Y por qué sabiduría? Porque la sabiduría abre todas las puertas. Por eso cuando Salomón pide sabiduría a Dios, Dios le dio todo lo demás. ¿Cómo vamos a gobernar nuestra familia? Con la cabeza en los zapatos. ¿Cómo vamos a optar el bienestar por nuestra familia si carecemos de este atributo tan indispensable para poder gobernar? Salomón no podía gobernar su pueblo. Salomón no podía gobernar ni aún su propia vida sin sabiduría. La sabiduría va a ser un requisito importante. Ahora usted tiene que saber que la sabiduría es la palabra de Dios. Diga conmigo: la sabiduría es la palabra de Dios. Porque si hablamos de sabiduría, hay que definir qué es sabiduría. Sabiduría es la palabra de Dios. Usted necesita no vivir como el mundo vive. Yo he visto un montón de gente que es cristiana, pero no viven la palabra. Viven otra cosa. No son estudiosos de la palabra. Porque cuando hablas con ellos, pura broma es lo que hablan, puro chiste. Pero el hombre de sabiduría es prudente en palabra, y cuando habla causa admiración. La sabiduría es importante, y la sabiduría la tenemos a la mano. El hombre que va a guiar su casa, que va a tener la mejor bendición en su familia, es un hombre estudioso de la palabra. Él gobierna su casa con la bendición de la sabiduría de Dios. Sus pensamientos, su hablar, su conducta es modelada por la sabiduría de Dios. Este hombre no va a fracasar en ningún tiempo. Este hombre se le van a abrir las puertas. Por eso Dios hizo riquísimo a Abraham, porque esos hombres aprendieron a poner la palabra en prioridad. Era la palabra lo que ellos buscaban, no el dinero.
Salomón llegó al extremo de poner el oro y la plata en las carreteras de Jerusalén. Dice que venían con oro de todos los lugares a dárselos a Salomón. Se admiraban de su sabiduría. Pero nosotros queremos tener el gran hogar, el gran matrimonio. Y a veces, hermanos, de verdad, nuestros hijos son los que dan ejemplo. Ellos son los que leen la Biblia en la casa. Dicen: papi, pero tú no estás orando. A mí mis hijos me han reprendido a veces. Yo a veces estoy en el teléfono y a veces viendo cosas de la Biblia, cosas cristianas estoy viendo. Y me dice, y cuando yo corrijo a mis niños: Moisés, quítese del teléfono y todo. Papi, pero tú lo estás haciendo tan bien. Hijo, pero ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, aunque no me guste, lo quito. Porque si voy a dar ejemplo, tengo que dar ejemplo con consejo. Voy a dar consejo con mi ejemplo. Amén, hermano. Entonces yo te quiero decir algo, que tus hijos están viendo todo, te tienen medido. Fíjate que yo antier agarré a mis hijos el día jueves, que Amanda se viene para acá. El día jueves yo hago un servicio en la tarde en mi casa con ellos y les enseño un valor. Y les estuve enseñando el valor de cuidar a los ancianos, de cuidar a la gente mayor, de respetarlos, de que ellos tengan una perspectiva de que la gente mayor es gente valorosa, es gente especial, es gente que necesita de atención, de cuidado y de respeto, y que deben ser personas que se escuchan. Les enseñé, oramos y todo. Al siguiente día Moisés fue a la escuela, vinieron los cuatro, nos sentamos a la mesa, comimos y yo puse a Moisés a orar. Cuando Moisés terminó la oración, lo último que dijo es: Padre, te pedimos que por favor cubras a todos los ancianitos del mundo entero. Te pido que ellos tengan también el alimento. Le dije a Amanda: mira, le digo: Moisés, excelente hijo. Un día antes lo enseñé, ya él lo tenía. Es que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros les engendramos. ¿Ustedes creen que es sabio que nuestros hijos estén en los teléfonos? ¿Ustedes creen que es sabio que usted se venga para la iglesia y su hijo no venga? ¿Usted cree que es sabio que usted se venga a la iglesia y que su hija no venga? Hay padres que me han dicho a mí: pastor, es que yo no quiero exigir a mis hijos. Pues quiero decirte que esa es tu responsabilidad, exigirlos. Porque el hijo tiene que obedecerte. Y si el hijo no te obedece, has perdido la autoridad. Sin sabiduría no podremos ser esos hombres verdaderos. Proverbios 2:1 dice: Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y a la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Por qué muchos hombres no tienen la iniciativa de ser el sacerdote ejemplar de casa? Porque ellos no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. No la conocen, no la estudian. Porque cuando usted tiene el conocimiento de la palabra de Dios, la palabra lo lleva a usted a temer. Por eso dice aquí: si como a plata la buscaremos. Ustedes son testigos de cómo buscamos pagar la renta. Ustedes son testigos de cómo ustedes buscan el comer y el bien vestir, y los preocupamos por esas cosas, y todos hemos pasado por eso. Pero hay algo más que el comer, el vestir y el pagar la renta y el tener dinero: sabiduría. Pero yo le aseguro que esto no lo busca. Solo los hombres que van a ser hombres de verdad le van a dar prioridad a la sabiduría. Van a pasar horas en la palabra. Van a escudriñar este libro como nunca lo ha escudriñado nadie. Los hombres de verdad. Ellos son los que van a correr a congregarse. Ellos son los que usted va a ver atentos en estas reuniones como ustedes. Los hombres de verdad son los que aprenden la palabra. Porque la sabiduría
son las palabras de Dios. ¿Cuántos me dicen amén, hermano? Mire esto, ¿de qué sirve tener riqueza si no somos sabios, sino necios? Salomón dice que la sabiduría es lo más importante, más que todas las cosas. Usted tiene que poner esto en su mente, por favor, que esto no se le olvide, que la sabiduría de la palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Y acuérdese de Marta, cuando estaba afanada y turbada con muchos quehaceres, y María estaba a los pies del Señor oyendo sus palabras. Marta le dijo: que no tienes cuidado, Señor, de que mi hermana no me ayuda. El Señor le dijo: Marta, Marta, turbada estás con muchos quehaceres. María ha escogido la mejor parte, y esta no le será quitada. Hermano, la mejor parte es, el mejor tiempo que usted puede pasar en su vida es el tiempo en la palabra. Es el tiempo orando, es el tiempo en comunión con Dios. Ese tiempo con Dios va a ser el momento exacto y feliz con su familia. Sin Dios el hombre vive frustrado y amargado, sin paz y sin seguridad. Por eso yo quiero, hermanos, en el amor a Cristo, como hermanos que somos en Cristo, démosle el valor a la palabra de Dios, hermanos. Escudriñemos la Biblia, hermanos. Aprendamos los valores de Dios, hermanos, por favor. Que cuando esto yo lo hablo, hermano, tú estés considerando que Dios que te está diciendo: hijo mío, mira, hijo mío, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares. Oye, el deseo de Dios, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres la voz, si como a plata la buscares. Oh bendito Dios. Si como a plata la buscares, y si como a tesoro, amado hermano, la escudriñares, entonces entraremos, hermano, en otra dimensión de vida. Seremos los hombres temerosos y caminaremos en el conocimiento de Jehová. Es otro nivel de vida. Por eso la sabiduría en la palabra. No puede, amado hermano, nadie descartar que esto no es una prioridad para gobernar en esta vida, o que lo vaya bien. Sin sabiduría pereceremos. Por eso venir y estudiar de la palabra es lo más conveniente y exitoso para nosotros. ¿De qué sirve tener riqueza si no somos sabios, si no necios? Salomón nos pone claro que la sabiduría es más importante que todas las cosas. Con sabiduría se nos van a abrir todas las puertas. Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar con ella. ¿Quién da la sabiduría? Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría. Por eso la prioridad de un hombre de verdad es buscar a Dios. ¿Qué hombre puede ser sabio lejos de Dios? Por eso, ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Usted se vuelve sabio desde el día que usted comienza a buscar a Dios. Por eso, si usted quiere ser el hombre de verdad que Dios busca, bueno, hermano, Dios tiene que verlo buscándolo a usted. Dios tiene que verlo a usted escudriñando la palabra como un tesoro. Y esto nos desafía a todos. La gente allá afuera levanta sus trofeos, hermano. Van por la quinta copa, sexta copa, séptima copa, tercera champion, quinta copa mundial del mundo. Pero ¿qué dice Dios de ellos? Bendito sea el Espíritu Santo que nos abre el entendimiento para estar aquí, mis santos hermanos, y saber que en verdad no solamente es decir: oh, él salió niño. Porque me doy cuenta a la luz de la palabra que Dios demanda una gran responsabilidad de la hombría que Él puso en el ser humano. Tenemos que ser esos hombres con ese perfil, hermano, que Dios quiere.
¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, mis amados? La sabiduría, digo amigo, la sabiduría. ¿Cuántos creen que podemos hacer un intento en escudriñar más la sabiduría de Dios? En buscarla más, hermano. Mire, no está mal. No está mal que usted venga a consultar con el hombre sabio que Dios tiene en lo que Él ha dotado, que es el pastor. No está mal que usted le vaya al consejero. Pero una cosa le voy a decir: si usted tuviera la sabiduría que uno tiene, usted no viniera. Usted resolviera todos los problemas de su casa. Pero claro, cuando yo incluso llegué a momentos donde yo tuve que buscar a mis pastores, porque habían cosas que se me escapaban de la mano, ya no podía solucionarlas por mí mismo. Cosas de la iglesia me han tocado a veces que llevarlas a mi pastor. ¿Por qué? Porque se me escaparon de la mano. Ya mi sabiduría dio mi tope y tengo que ser humilde. Pero yo me he dado cuenta que sin sabiduría perece el pueblo, sin conocimiento de Dios. Nuestros hijos van a darse sus trancazos. No, hermano, nosotros tenemos que seguir, pero no solamente sean escuchadores de la palabra, pónganla en práctica. Denle el valor a la palabra de Dios. Que la gente lo vea a usted viviendo una vida en principio de la palabra. Que la gente vea que a usted siempre le va bien. Segundo consejo. Hermanos, tenemos que en estos tiempos, nosotros los hombres, tener firmeza en los momentos difíciles. Este es un principio muy importante. Usted como cabeza, como líder que guía su casa, su vida, su familia, sus hijos, su esposa y todo lo que usted tiene, usted tiene que saber que en este mundo vamos a pasar momentos difíciles. La familia va a pasar momentos de aprieto. El matrimonio va a pasar momentos como cuando Jesús se montó a aquella barca y él se durmió y los vientos azotaban. Y los apóstoles sentían que se anegaban. Así también la familia. La familia pasa momentos difíciles, los matrimonios. Pasamos momentos, hermanos, difíciles. Ahora, usted como hombre de verdad, ¿qué va a hacer en esos momentos? Usted va a ser el que tiembla, el temeroso. Usted va a ser, hermano, el que tiene duda. Usted va a ser el que contiende. Usted va a ser, no. Usted tiene que ser una persona estable en los tiempos difíciles. Usted no puede perder su cabeza, porque usted es líder. Usted es líder de su familia. Usted es la persona que tiene que equilibrar el peso de la inseguridad allí en su familia. No va a hundir su casa, porque usted es el hombre prudente. Usted es el hombre que tiene el control. Usted es el hombre que sabe de quién usted está agarrado. Usted le va a dar seguridad a su casa en todo tiempo. Los hombres se desarrollan en su valor y en su carácter en los momentos difíciles. Es ahí donde tu hombría, tu esposa tiene que verla. Es ahí donde tu hombría, tus hijos tienen que verla. Es ahí donde tu hombría, los pastores, la iglesia en general, tiene que ver el tipo de hombre que tú eres. En los momentos difíciles es cuando todos se corren. En los momentos difíciles es cuando todos retroceden. Pero el hombre que es hombre de verdad, en esos momentos brilla como la luz del firmamento por su carácter y por su valor. Ven, hermano, usted me tiene que aprender a ser firme en esos momentos. Los que atravesamos tiempos de necesidad, aprendimos a valorar muchas cosas que a veces los demás no lo hacen. Ustedes son testigos cómo nos ganamos el pan en nuestros países. Ustedes son testigos de cómo jugábamos con aquella llanta, cuando vimos un carro como lo que hoy nuestros niños tienen.
Y nosotros en aquellos tiempos, cuando la tecnología no estaba como estaba, valoramos cosas pequeñas, como el consejo de papá, el consejo de mamá. Y hoy pareciera que la vida se ha vuelto más fácil, donde los recursos abundan más que antes. Y así como nosotros vencimos en aquellas etapas, hermano, de la niñez, de la juventud, y a nosotros nos cuidaron, y hoy estamos aquí, mire, con la bendición de Dios. Nuestros hijos, aunque parezca que lo tienen todo en este país, ellos tienen sus enemigos. Hay diablos que los van a atacar a ellos también. Hay procesos que van a tener que enfrentar ellos. Y ahí tenemos que estar nosotros, hermanos amados, en esos momentos difíciles, dándoles confianza. Imagínense, para gloria de Dios les digo esto, hermanos, Dios me ha dado una linda familia, pero cuando llega la noche mis niños se pelean por dormir conmigo. Los 3 varones, la niña ya está grande y pues ella, pero los 3 varones pelean. Y pues el chiquito es el que normalmente se queda. Y ayer les di la oportunidad de quedarse los 3 porque me lo estaban pidiendo, pero yo les hice una pregunta. Les dije, explíquenme por qué razón ustedes quieren dormir conmigo. ¿Qué es lo que les gusta de mí? Si yo solo me duermo, solo acuesto la cabeza y estoy dormido, pues yo ni juego con ellos ahí en la cama. ¿Y sabes qué me dijeron? Papi, nos sentimos seguros contigo. Y yo les dije, ¿pero por qué te sientes seguro? ¿Sabes qué me dijo Moisés? Porque tú enseñas la palabra de Dios. Hermano, créeme decírtelo. Lo que nosotros estamos haciendo en este lugar va a marcar generaciones. ¿Cuántos lo creen, hermano? Lo que tú estás haciendo está marcando, va a marcar generaciones, hermano. ¿Cuántos reciben esa palabra? Lo que tú estás sembrando ahora lo va a cultivar tu generación futura. Yo lo declaro en el nombre de Jesucristo. Aunque sintamos, hermano amado, el peso del compromiso y la responsabilidad, pero es siembra lo que estamos haciendo. No, hombre, hermano. Los hombres, amado hermano, tienen que ser en los momentos difíciles resilientes. Esa palabra me sonaba un poco. Hombres con resiliencia significa, hermano amado, un hombre que se adapta con facilidad. Es un hombre que si el problema viene, él se adapta a la situación, no murmura, combate y logra estabilidad. Cuando Jesucristo iba en el alta mar, hasta se durmió en la popa, porque él se adaptó. Ninguna circunstancia iba a venir a temblarlo a él. Los discípulos tenían duda, estaban llenos de temor, pero Jesús nos da una lección, que aún en los tiempos difíciles tenemos que inspirar confianza a los nuestros. Amén, hermano. Los hombres resilientes, un hombre que tiene resiliencia espiritual, es un hombre que rápido se adapta, es un hombre que manifiesta resistencia, fortaleza, solidez, capacidad de superación y tenacidad. Esto tiene que mantenerlo un hombre de verdad. En la vida cristiana usted tiene que tener solidez, resistencia, capacidad de superación. Usted tiene que adaptarse a la iglesia, al reino. Y en las circunstancias difíciles de su familia, usted tiene que darle a su familia fortaleza. Usted tiene que darle seguridad. Usted tiene que tener esa tenacidad. Los hombres resilientes que tienen resiliencia son hombres que enfrentan la pobreza, la falta de empleo y aún la enfermedad, hermano. Ellos priorizan el bienestar de sus hijos, de sus esposas, de sus familias, y a menudo sacrificando su propio sustento para asegurar comida y techo. Un hombre forzado, un hombre tenaz, un hombre con una mente de superación no va a tener hijos fracasados, no va a tener hogares pobres.
La pobreza es mental, es un problema mental. La pobreza no es una circunstancia que te puede detener. Tú puedes prosperar. Hay gente que se vino de la pobreza de los países y aquí no puede prosperar. ¿Por qué no se prospera en este país? Tenemos que tener tenacidad. Las situaciones difíciles no te pueden bajarte a ti a ser un hombre con bajo estima, a ser un hombre que hablas negativo. Tenés que tener tenacidad en los momentos difíciles. Tenés que enfrentar los gigantes como los enfrentó David. Tenés que tener una capacidad de quererte superar. La gente que no tiene una mente de quererse superar, esa mente sin necesidad de tener problemas, vive fracasada. No necesita llevar ninguna circunstancia difícil. Esa gente ya está en fracaso. Ahora nosotros tenemos que seguir, hermano, superándonos. Usted tiene que crecerme en finanzas en su casa. Usted tiene que traer la bendición a su casa primeramente. Yo estoy orando para que Dios prospere las casas de ustedes. Pero sé que si el que lidera la casa es un haragán, es una persona que no tiene mentalidad de desarrollo, de crecimiento, no va a haber, ahí puede haber palabras de Dios, pero si no hay ese hombre que a la circunstancia difícil, hermano. Mire, yo le voy a ser honesto. Yo llegué un día martes de enseñar, no hace mucho, y yo siempre voy al molinito, lleno 4 botes de agua y siempre están llenos. Yo llegué casi a las 12 a la casa y con un hambre terrible. Y mi esposa me estaba esperando. Estaba ahí en el mueble ahí leyendo y me dijo: mi amor, no hay agua. Una gota de agua no la hay. Y pues los niños necesitan agua en la mañana para tus termitos para la escuela. Hermano, así como entré cansado y todo, agarré los 4 botes en silencio, aunque no me gustó mucho, pero es mi deber, mi responsabilidad. Es mi deber. Voy a llenar los 4 botes de agua allá en el molino, en el frío, porque tengo responsabilidad también con mi casa. Le dije: mi amor, los 4 botes de agua. Me dijo: gracias, mi amor. Hermanos, en los momentos difíciles, yo he pasado momentos donde no hay que comer, no hay suficiente recurso. ¿Y qué hago, hermano? Pedir guianza a Dios y accionar, tocar puertas. Entonces nosotros tenemos que darle esa seguridad a nuestra familia como hombres. Ustedes son testigos que las mujeres son más preocupadas. Nosotros somos como más rudos, más, no sé si Dios los diseñó de esa forma, no, pero el hombre como que es más duro, pero es por resistir, para resistir es que Dios nos hizo. Como vamos adelante abriendo brechas, vamos quebrando las aguas, las paredes, hermano. Pero imagínate si el hombre es todo acobardado: mi amor, pásate tú adelante, rompe tú, mi amor. No, hombre, hermano. Porque hay hombres que eso es lo que hacen: aventar al cocodrilo y al lagarto a la pobre mujer, hermano. Hay quienes mandan hasta trabajar a su mujer y ellos durmiendo. Ahí estate, hombre. Esa mujer al buscar la sabiduría de Dios, una sola patada te va a zampar y te va a abandonar. ¿Sabe por qué mi esposa está conmigo? Mi esposa está conmigo porque yo soy un hombre trabajador. Ay, papá. Yo le dije a ella: conmigo usted no va a sufrir. En comida y en esto usted no va a sufrir. Porque estas manos, mi papá me enseñó a mí a trabajar. Me enseñó a ser un hombre de agallas. Yo a los 12 años ya andaba cortando arroz en su amperas, hermano. Que después que agarrabas el poco de arroz, tenías que sacarlo en el hombro con botas y te hundías.
Y si el arroz lo aventabas en el lodo, de nada sirvió, porque el arroz no lo puedes mojar. Y habían veces que estabas hasta media hora trabado en un hoyo, saliendo con el poco arriba, hasta que esperabas que una persona pasara y tirara zacate ahí, o te quitara el poco y lo aventara allá. Niño lloraba con eso yo nos hicimos fuertes en esos ambientes. No me diga que costurándolo lo tenían a usted de niño, porque hoy entendemos esa fragilidad suya. No, hermano, los hombres se forjan, los hombres de verdad se forjan en los ambientes pesados y duros. Allí es, hermano, donde el hombre demuestra la hombría. Fuimos diseñados para vivir en los desiertos. ¿Me están entendiendo? Es ahí, es en los ejércitos, en la disciplina, en la formación. Por eso Dios no se equivocó en sacar a la gente al desierto, porque Dios quiere un pueblo valeroso, formado, gente de guerra. La generación nueva fue la que entró, porque ellos se hicieron ahí, en el campo duro. Hermano, nosotros tenemos que ser esa gente, hermano, para la gloria de Dios. Hombres que tenemos capacidad de superación, hombres que tenemos tenacidad, fortaleza y resistencia en las adversidades. Por favor, agárrenme ese consejo. Que la familia de ustedes no los mire, a ver, o no vaya a llegar usted, mi amor, ¿y cómo le hacemos este mes, mi amor? Porque usted le avienta una píldora de depresión a esa mujer con ese hablado. No, usted en el hogar busque soluciones. Usted es el hombre que es tenaz en su casa. Amén, hermano. Los hombres tenaces son hombres que enfrentan la pobreza, la falta de empleo y aún la enfermedad. Hermano, ¿sabe qué estaba viendo yo? Que hay hombres que están atados a un vicio, alcohólicos, hermano. Pero ¿sabes qué? Llevan el sustento a la casa. Y enfermos ellos, pero cumplen, tienen a la esposa y a los hijos comiendo bien. Y ellos enfermitos con esa gran atadura. Pero son trabajadores, así se van a trabajar todos engomados, porque ellos son trabajadores lamentables que están podridos de la mente. Pero nosotros, la familia cristiana, que esas cosas no son luchas para nosotros. Hoy luchamos, pero con la pereza de mucha gente, hermano. No, hombre, hoy usted con la mente que tiene, usted tiene que abrir pozos aún en el desierto, tiene que brotarle agua, porque usted tiene la gracia. Usted no puede tener nunca la familia en crisis si usted es un hombre de verdad. El hombre que asume el rol de líder, hermano, mantiene la calma. Y él es un hombre que en los momentos difíciles busca soluciones en medio de la necesidad. En medio de la necesidad financiera, que es algo que está atacando al pueblo de Dios en estos tiempos. Hay hermanos de nuestra iglesia que se han ido para sus países porque no se superaron aquí y vinieron a perder años y años y se deportaron ellos solos. Ahorita que Donald Trump estaba dando 2,000 pesos, se inspiraron por esos 2,000 pesos y se autodeportaron ellos solos. Y hubieron unos que eran líderes de aquí. Imagínate, qué vergüenza me va a estarlo diciendo por las líneas. Gente que había pasado el liderazgo de nuestra iglesia. No, hermano, qué mentalidad. La pobreza tiene que ser enfrentada. La falta de empleo tienes que enfrentarla. Aún la enfermedad. Hay que poner en prioridad el bienestar de nuestros hijos. No hay que perder el enfoque, hermano, del diseño que Dios nos dio. No hay que perder el enfoque de nuestras esposas, el enfoque de nuestra familia, el enfoque de la iglesia. Y a menudo sacrificar nuestra propia vida para el sustento y la comida. Mire, la iglesia de Dios necesita hombres de verdad. Hombres de verdad que suplan en la iglesia y que apoyen la iglesia. ¿A dónde va la iglesia sin finanzas? ¿Qué podemos hacer, hermano, con una mente pobre en nosotros? Nosotros tenemos que resistir lo difícil y creer que es posible, hermano, superarnos en Dios. ¿Cuántos creen eso, hermanos?
¿Cuántos creen que en todo tiempo Dios va a estar con nosotros, hermanos? Yo quiero decirles a ustedes: supérense, tengan mente de superación, resistan los momentos difíciles con valentía, muévanse, hermanos, toquen puertas, hermanos, levántense de mañana a clamar y no acepten esos tiempos de ruina. Ustedes son más que vencedores. Ustedes tienen un Dios que les abre puertas. Amén, hermano. Esa mente, ese hablado, sáquenlo. Y en los momentos difíciles acuérdense que hay que afilar la espada. Aleluya. Y hay que pasar a nuestros filisteos, hay que pasar a nuestros gigantes, hermano. Hay que afinar, tocar la armadura, porque es tiempo de pelear en esos momentos. No es tiempo de sentarnos, arrancarnos la cabeza, hacer miles de llamadas. No, hermanos, es el tiempo de demostrar nuestra hombría en casa. Somos proveedores de la casa. La capacidad de los hombres, hermanos, con resistencia, con capacidad. Estos hombres se mantienen firmes, se mantienen unidos, optimistas a pesar de las adversidades. Es lo que les permite sacar a sus familias adelante. Tiempos difíciles crean hombres fuertes. Tiempos fáciles crean hombres débiles. ¿Qué tiempo quieres vivir? ¿Te acostumbraste a lo fácil? Serás un cristiano, un hombre. Hermano, seremos hombres como de papel, de azúcar. Los hombres, para Dios formarlos, los ha formado en lo duro, donde no cualquiera se mantiene vivo, donde no cualquiera resiste. Y ahí es donde se forja el carácter del verdadero hombre, hermano. Yo admiro a ese Josué, un hombre de batalla, hermano. Un hombre que desde que pasó de Jordán, esos enemigos temblaban. Porque José era un hombre obediente, un hombre guerrero. 32 reyes enfrentó a filo de espada, hermano. Era un hombre valeroso, que aun cuando en aquel momento estaba preocupado orando, apareció una presencia de un ser que él no conocía. Agarró la espada, hermano, y lo enfrentó y le dijo: vienes tú en pos de nosotros o eres de nuestros enemigos. No conocían el miedo. Eran hombres tenaces. El pueblo de Dios, mayormente los líderes de nuestra familia, tenemos que ser hombres valerosos, hermano. Hombres que de verdad le hacemos, amado hermano, creer a Dios y a nuestra familia que no estamos jugando. Por favor, hermanos, tomen ese consejo. El consejo es firmeza en los momentos difíciles. Ustedes pueden, hermano. Tercero, todos nosotros, hermanos, necesitamos tener consejeros, gente que te forma. Usted necesita saber que usted necesita consejo. Ame el consejo. El hombre que es hombre de verdad no se cree sabio en su propia opinión. Creerse sabio en nuestra propia opinión nos hace fracasar. Las personas que más lejos han llegado son las personas que han sido formadas. Anhelen ser formados, ser forjados en su carácter. Así como el soldado cuando llega al ejército. Gracias, hija. Así como el soldado llevado al ejército ya es formado. Cuando tú miras esos cadetes ahí, hermano, esos Army Reserve de aquí de Estados Unidos, les ves los rostros a esos hombres semejantes a aquellos que tenía David. Rostros de leones. Hermano, pasa el presidente y ellos ahí, hermano, tenaces, un parado tan firme, porque esos hombres fueron formados. Estuve viendo yo cómo formaban a uno de esos que, imagínate, ahorita sacaron allá a Maduro y ni cuenta se dieron. Son estrategas, son guerreros, son gente, hermano, estratega, son gente, hermano, diseñada para eso. Imagínate que los meten en una alcantarilla y la alcantarilla está llena de agua, más de la mitad, y solo esto tiene la alcantarilla sin agua. Y los meten de espalda con el fusil acá por toda la alcantarilla, hermano. Y la alcantarilla tienen que cruzarla de este lado a este lado o más lejos. Así, y casi socaditos, con la nariz pegada. Dice que esa técnica no todos la pasan y hay quienes se ahogan.
La formación es dura. La formación no toda la gente la desea, pero los únicos que van a ser verdaderos hombres, que van a conquistar, son hombres que fueron disciplinados, son hombres que fueron formados, hermano. Deja a un niño así como nace, que se crezca. En ese documental yo miraba a otro muchacho con una gorra roja, un suéter, joven, 30 años, ahí viviendo en la calle. Le dijeron: ¿por qué estás aquí? Dijo él: por no hacerle caso a mi mamá y mi papá. Fui rebelde. ¿Qué consejo le darías a todos los que te escuchan? Que reciban el consejo de mamá y papá. Que yo fui rebelde. Hoy me lamento. Puedo salir de aquí. Yo fui rebelde. Mi mamá me cuidó. Mi papá me aconsejó, pero fui rebelde. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser, aunque tengamos esposas e hijos, tenemos que ser padres que deseamos que nos aconsejen y que nos formen. Tener mentores en los cuales tú puedes recurrir y aprender. Tú a tu alrededor, ahorita voy a tocar un punto, tú a tu alrededor no puedes tener gente cualquiera a tu alrededor. Si en verdad tú eres un hombre de verdad. ¿Quiénes eran los amigos de Job? Cuando tú los ves hablar ahí en la Biblia, no eran gente quedada, eran similares a él. A la diferencia que se equivocaron y no entendieron el proceso que Job pasaba y lo juzgaron, pero eran semejantes a la sabiduría de Job. Uno para superarse en la vida necesita tutores, necesita maestros, necesita padres. Uno no se puede desarrollar solo. Usted va a alcanzar muchas cosas solo. La gente que más logra es la gente que se capacita, que invierte en el conocimiento, en aprendizaje. Hay personas que por una clase que van a enseñar cobran $5,000. Yo estaba escuchando un hombre que dice que él fue a una conferencia que le costó $5,000 la conferencia de 1 hora que un hombre da. Pero dice: pero no me arrepiento porque ese hombre me cambió la vida. Alguien dijo: la sabiduría la da Dios, la inteligencia la desarrollas, pero el conocimiento lo compras. Tienes que pagar un precio para que tú llegues a ser la persona con conocimiento y sabiduría. Pero la gente hoy en día no quiere estudiar. Fíjate, nosotros hasta gratis damos los discipulados. Estaba pensando yo que quizás ese es el daño que les hacemos. Sí, ese es el daño. ¿Sabes por qué? Porque el conocimiento te tiene que costar. Tiene un precio el conocimiento. Un consejo te tiene que... Lo que pasa es que la gente hoy todo lo quiere, como somos cristianos, todo lo quieren en las narices. Y qué bueno fuera que lo valoraran y que uno tuviera provecho de ese tiempo. Entonces, usted tiene que ser una persona, un padre, un hombre que tiene quien lo aconseje. Si usted no tiene alguien quien lo aconseje, usted está caminando en su propia opinión. Si usted no tiene alguien quien lo forme, usted se está creciendo torcido. O si usted crece, va a dar su tope, va a llegar a su tope, porque usted no puede alcanzar otros niveles a no ser que usted crezca en conocimiento. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. ¿Qué dice? Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. ¿Verdad que no dice que es gratis? ¿Usted cree que estar aquí, algunos de ustedes están cansados? Yo estoy cansado, hermano. Mira, hoy en la tarde, no te voy a mentir, estoy delante de Dios que no te miento. Me llegó un dardo de llamarte o mandarte un texto a la página y decirle: a Carlos, subí un texto diciendo que cancelamos la de los hombres. Cansancio. Pero me voy de rodillas y Dios me levanta la fuerza como el búfalo.
comprad la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Y mira lo que trae, qué beneficio trae que tú seas el hombre inteligente, el hombre sabio, el hombre que tengas la verdad. Mira el beneficio del 24. Dice: mucho se alegrará el Padre justo. Si usted es un hombre inteligente, el hombre sabio, el hombre entendido, Dios se va a alegrar. Su papá, su mamá se va a sentir privilegiado. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará en él. Alégrese tu padre y tu madre y gócese la que dio a la luz. ¿Cómo cree que se siente mi mamá o su familia, hermano, al saber que usted es el hombre de Dios? El hombre que la gente, amado hermano, desea ser como usted. Usted tiene que saber que yo si he llegado aquí donde estoy es porque me he dejado formar. Yo salí de la calle, salí de una vida de vicios, hermano, pero yo me doy cuenta que mi Dios es bueno y Él se hace hallar de los que lo buscamos. Y quisiera que usted no se quede como está. Miren, ese instituto, nosotros estamos estudiando en el instituto. ¿Sabe cuántos libros hemos leído ahorita? Yo he leído más de 20 libros. Ya van más de 20 y ahorita nos graduamos este año y ya van más de 30 libros de hombres que se elevaron, de hombres que cuando tú lees los libros te dan una perla de conocimiento. Tal vez no te quede todo del libro, pero algo entiendes del libro que te marca. Hay gente que dice: no, pero es que no hay que leer. ¿Qué más libro que la Biblia? Mira, hermano, es cierto que no hay libro como la Biblia, pero también hay hombres de los cuales tú puedes aprender. Y tienes que estar abierto a eso. ¿Por qué la Biblia dice que compremos la verdad? Hermanos, eso nos insta a adquirir sabiduría, instrucción y entendimiento a cualquier precio. Que entre nosotros hay hermanos que se han discipulado y han tenido que reventar trabajos, han tenido que reventar amistades, han tenido que reventar con cualquier situación, pero vienen al discipulado. ¿Por qué? Porque saben que esto es más precioso que cualquier otra cosa. Ahora, ¿es un precio? Claro, es un precio. La gente que se va a desarrollar espiritualmente, cristianamente, ¿qué gente es? Es la gente que no deja de estudiar. Algunos de ustedes estaban en el instituto allá en la central, se salieron, dejaron botado el conocimiento. Eso no los pone en condiciones de sabios a ustedes. Unas 3 hermanitas han permanecido. Por eso les digo que las mujeres son más impetuosas muchas veces que el hombre en este tiempo. Nuestra iglesia tiene discipulado, tiene liderazgo, pero gracias a Dios tenemos el instituto. ¿Cómo vas a decir que el conocimiento, amado hermano, no lo necesitas? A veces pagar una clase de 100 pesos. Hay gente que ha murmurado, pero mire lo que este versículo dice: compra la verdad, la sabiduría y la inteligencia, y no la pierdas. Yo, hermano, vaya, hay gente que da unas conferencias y todo, y ahí salen los criticones. Pero ¿por qué cobran? ¿Acaso esos estadios se los regalan a ellos? ¿No hay que pagar esas cosas? Miren, las conferencias, cuando son personas altas, elevadas y tienen sus iglesias, yo le aseguro que no han de cobrar en sus propias iglesias o dar, pero también hay que ser honesto. Aquí el proverbio está diciendo que para aprender tiene un costo.
Y no solamente costo de dejarnos enseñar, no solamente costo de dejarnos instruir, hermano, es que si no, no podemos valorar. Pero que Dios nos siga cuidando de nosotros de hacer cosas, ¿verdad?, que no queremos. Pero sí, el adquirir sabiduría, el adquirir instrucción, entendimiento, no debe importar el precio. Nunca debemos renunciar a ello. Comprar la verdad y no la vendas significa valorar los principios correctos y la combinación sin cambiarlos por comodidad, por popularidad, por ganancias temporales. Hay gente que por ganancias temporales no se dan al conocimiento de la palabra, no se dan a la formación de su carácter, no van a crecer. Por eso este versículo nos habla a un llamado a la integridad personal. Tenemos que integrarnos en la iglesia. Tenemos que integrarnos a la familia. Tenemos que integrarnos a la sociedad e influir como la sal de la tierra que Jesús dice que somos. Tenemos que influenciar, pero tenemos que integrarnos personalmente primero. No podemos estar divididos. Compra la verdad y no la vendas. ¿Por qué habla de comprarla? Esto implica un esfuerzo activo. Las personas que buscan el conocimiento, la formación, hermano, son personas esforzadas. Si no, véanse ustedes esta tarde. ¿Por qué comprarla? Para tener el conocimiento verdadero y la enseñanza divina de los principios eternos, también se asocia con buscar el carácter de Dios. Y la sabiduría alejándose de la necedad. ¿Cómo vencemos la necedad? La necedad la vamos a vencer, hermano, buscando el conocimiento de Dios, entregándonos con vías de sacrificio, con entrega, hermano. Le pongo mi vida de ejemplo, no le pondré otra. Pero yo desde que llegué al ministerio no he dejado de estudiar. Muchos me dicen: Pastor Neri, el pelo se le está volviendo blanco. Claro, el estudio es fatiga a la carne. El mucho estudio es fatiga a la carne. Es cansado, es agotador. Pero fíjate que en 16 años que tengo en la iglesia no le he parado de estudiar.